No hablo de ateos ni pecadores públicos, hablo de católicos fieles, que creen estar seguros. Puedes ir a misa toda la vida, y aún así estar en peligro. Padre Pío vio esto. Aquella madrugada, mientras el convento dormía, él estaba despierto ante el crucifijo cuando Dios le mostró algo que casi nadie tiene el valor de decir. No eran pecadores públicos. No eran personas alejadas de la iglesia. Eran los fieles. Personas que rezaban, que comulgaban, que nunca faltaban. Y aún así, se estaban perdiendo. La voz fue clara. Están cerca de mí, pero nunca entraron. Padre Pío tembló, porque lo que vio no era escándalo. Era algo peor. Un pecado que no choca, no aparece, no genera culpa, pero mata la fe por dentro. Y si tú vives una fe correcta, constante y demasiado tranquila, presta atención. Esto puede ser sobre ti. Y es aquí donde necesitas prestar atención. Si estas palabras ya han causado incomodidad, resistencia o un silencio extraño dentro de ti, no te vayas ahora. Este tipo de reacción casi nunca es casualidad. Permanece. Lo que viene a continuación puede aclarar algo decisivo sobre tu fe. La visión continuó. Padre Pío comenzó a ver el interior de esas almas. No grandes pecados ocultos. No rebeldía abierta. Lo que vio fue algo mucho más peligroso. Indiferencia espiritual. La fe se había vuelto rutina. La oración, ruido de fondo. Dios, una presencia supuesta, nunca buscada. Todo se hacía. Nada se ofrecía de verdad. La voz declaró con absoluta claridad. No deseo actos vacíos. Deseo corazones vivos. Padre Pío sintió el peso de esas palabras como quien recibe una misión imposible. ¿Cuántos creían que cumplir era suficiente? ¿Cuántos jamás se habían preguntado si amaban a Dios? ¿O solo lo incluían en la agenda? Entonces la voz dijo algo que amplió aún más la revelación. Esto debe ser anunciado. No con miedo, sino con verdad. Padre Pío comprendió. Aquella revelación no era solo para él. Era para todos los que viven una fe automática. Para todos los que confunden constancia con intimidad. Para todos los que rezan, pero no se dejan tocar. Y antes de que la visión avanzara aún más, la voz dejó una advertencia que resonaría como un sello. El mayor riesgo no es caer lejos de mí, es permanecer cerca, sin nunca entrar. Padre Pío permaneció en silencio ante el crucifijo. El convento seguía durmiendo. Nada había cambiado alrededor. Pero dentro de él, una llama había sido encendida. Y esa llama necesitaba alcanzar otros corazones. A continuación, el cielo mostraría cómo nace este estado, cómo se instala y por qué es tan difícil percibirlo mientras aún hay tiempo. Eso es lo que verás a continuación. Padre Pío sabía que entender el peligro no bastaba. Era necesario comprender el origen silencioso de este estado espiritual. Y fue entonces cuando la revelación avanzó hacia algo aún más delicado. Si percibes que este contenido no suena cómodo, eso es una buena señal. La indiferencia no se incomoda. La fe viva, sí. Padre Pío sintió que la revelación avanzaba hacia un punto aún más delicado. No bastaba saber cuál era el pecado. Ahora, el cielo quería mostrar cómo nace. La voz volvió, no como sonido, sino como certeza grabada en la conciencia. Ahora ve cómo esto comienza. Ante él, las imágenes se organizaron como páginas silenciosas de una historia espiritual demasiado común como para causar alarma. No había escándalos. No había caídas públicas. No había rebelión. Todo parecía normal. Padre Pío vio a niños siendo llevados a la iglesia desde temprano. Aprendían las oraciones, los gestos, las respuestas correctas. Sabían cuándo levantarse, cuándo arrodillarse, cuándo hacer la señal de la cruz. Todo se transmitía con celo. Pero algo esencial quedaba fuera. Nadie les decía que la oración es un encuentro. Nadie les enseñaba que Dios es alguien que responde. Nadie les mostraba que el corazón necesita participar. La voz explicó con serena claridad. Muchos aprenden la fe como un sistema, no como una relación. Esos niños crecieron. Se convirtieron en jóvenes responsables, adultos correctos, personas respetadas. Continuaron yendo a misa. Continuaron rezando. Continuaron haciendo todo lo que se espera de un fiel. Pero nunca aprendieron a desear a Dios. Padre Pío vio a esas almas arrodilladas ante el altar. Por fuera, todo parecía piadoso. Por dentro, la mente vagaba. Pensamientos sobre el trabajo. Problemas domésticos.
preocupaciones banales. Nada de eso era pecado grave. Era algo más peligroso. Descuido constante de la presencia divina. La voz fue directa. Cuando el corazón no es educado para amar, se acomoda en el hábito. El hábito comienza a sustituir la vigilancia. La repetición sustituye la atención. Y, poco a poco, lo sagrado deja de ser misterio. Y se convierte en escenario. Padre Pío sintió un peso profundo. ¿Cuántas veces él mismo había advertido sobre esto en el confesionario? ¿Cuántas veces había insistido en que la fe no es mecánica? Y aún así, muchos salían tranquilos, porque habían cumplido. La visión avanzó. Vio un alma adulta, fiel a los ojos humanos. Nunca abandonó la iglesia. Nunca rompió con los sacramentos. Pero tampoco nunca permitió que Dios la transformara. Rezaba, pero no escuchaba. Comulgaba, pero no se entregaba. Confesaba, pero no cambiaba. La voz declaró con firmeza silenciosa: esa alma no me ofende, me ignora. Padre Pío comprendió la gravedad de eso. Ignorar a Dios no es negar su existencia. Es vivir como si Él no tuviera derecho al centro de la vida. Entonces la voz reveló algo aún más profundo. El problema no es la distracción ocasional, es la ausencia de lucha. Todos se distraen, todos enfrentan sequedad espiritual, todos pasan por aridez. Pero hay una diferencia decisiva entre quien percibe eso y reacciona, y quien simplemente acepta la frialdad como estado permanente. El alma tibia no sufre por no amar, se adapta. La voz continuó: quien ama percibe la distancia, quien no ama, se acomoda en ella. Padre Pío vio confesiones hechas sin dolor interior. Los pecados eran dichos correctamente. No había mentira, pero no había contrición profunda. No había propósito real de cambio. La confesión se había vuelto mantenimiento, no conversión. Vio comuniones recibidas en estado de completa indiferencia interior. No por malicia, sino por ausencia de conciencia viva. El cuerpo de Cristo era tratado como algo previsible, esperado, automático. La voz habló con gravedad pastoral. El mayor peligro para el alma no es la caída visible, es la estancación invisible. Padre Pío sintió esa frase atravesar su misión sacerdotal. ¿Cuántas almas estaban atrapadas allí? ¿Cuántas creían estar seguras porque nunca se habían alejado formalmente? La revelación continuó. El alma tibia comienza a compararse, no con los santos, no con el Evangelio, sino con los demás. Observa quién reza menos, quién no va a misa, quién vive en desorden, y al compararse, se tranquiliza. La voz fue incisiva. Quien se compara hacia abajo, se duerme. Quien se compara conmigo, despierta. Esa comparación crea una falsa paz. La persona deja de preguntarse qué espera Dios de ella y pasa a preguntarse solo si está mejor que los demás. Así, el llamado a la santidad se disuelve. Entonces vino la afirmación decisiva. La fe que no crece, comienza a morir. No existe neutralidad espiritual. O el alma avanza, o retrocede. Permanecer igual ya es un movimiento de alejamiento. Padre Pío vio que, con el tiempo, esa alma pierde incluso la capacidad de percibir su propia frialdad. La ausencia de Dios deja de incomodar. La oración sin vida se vuelve normal. La misa sin encuentro pasa a ser suficiente. Y eso, dijo la voz, es la etapa más delicada de todas. Cuando el alma no siente mi falta, corre gran peligro. Padre Pío sintió la urgencia del mensaje. Esto no era para acusar, era para despertar. Mientras hay tiempo, mientras el corazón aún late. Por eso, si escuchas estas palabras ahora, no las descartes. No pienses inmediatamente en otras personas. No digas, esto es para fulano. Permítete escuchar como quien se examina ante Dios. La revelación aún no había terminado. El cielo ahora mostraría algo decisivo. Como Dios intenta despertar a esas almas, y como ellas casi siempre rechazan sin darse cuenta. Padre Pío comprendió que el mayor peligro no era la ignorancia, sino las oportunidades silenciosas rechazadas a lo largo de la vida. Y fue entonces cuando la revelación entró en su punto más urgente. Padre Pío sintió que la revelación llegaba a su punto más delicado. Ahora, el cielo no quería solo mostrar el peligro, quería indicar el camino de salida. La voz volvió con una claridad que no permitía confusión. Mientras el alma vive, todavía puede despertar.
Ante él, la visión cambió. Ya no se trataba solo de almas atrapadas en la rutina espiritual. Padre Pío comenzó a ver instantes discretos, casi invisibles, en los que la gracia se acercaba silenciosamente. No eran señales extraordinarias. No eran milagros públicos. Eran oportunidades simples. La voz explicó: yo siempre me acerco. La cuestión es si soy acogido. Padre Pío vio a una persona en oración tomada por una inquietud súbita. No era miedo. Era una pregunta profunda. ¿Está todo bien entre Dios y yo? Eso no venía del azar. Era gracia. Era invitación. Pero el alma reaccionaba con prisa. Se distraía. Terminaba la oración antes. Se decía a sí misma que eso era exageración, cansancio, imaginación. La inquietud era sofocada. La voz fue firme. Cuando la gracia toca y el alma se esquiva, el corazón se vuelve más pesado. En otra escena, Padre Pío vio a alguien escuchando una palabra que exigía cambio. Nada extremo. Solo un llamado a rezar con más atención, a abandonar un pecado habitual, a perdonar a alguien. Por un instante, el corazón se movió. Pero pronto vino la resistencia. Ahora no. Después. No es para mí. La voz explicó. El peligro no está en el no explícito, sino en el después constante. Padre Pío comprendió. La fe tibia rara vez se expresa como rechazo directo. Se manifiesta como aplazamiento permanente. Siempre mañana. Siempre después. Y así, el hoy se vacía. Entonces la revelación asumió un tono aún más directo. Padre, muéstrales cómo reconocer si están despertando. La respuesta llegó en señales claras. La primera señal, la incomodidad santa. Cuando el alma comienza a despertar, pierde la falsa paz. El pecado, aunque pequeño, comienza a pesar. La oración automática ya no satisface. La rutina sin fuego incomoda. Ese malestar no es condenación. Es vida. Cuando el alma se incomoda con su propia frialdad, es porque el corazón aún puede arder. La segunda señal, el retorno de la lucha. El alma despierta vuelve a combatir. Ya no acepta vivir en lo mínimo. Cae, pero se levanta. Falla, pero no se acomoda. Hay esfuerzo. Hay decisión. Hay deseo real de cambio. Padre Pío vio que esa lucha no era perfecta, pero era sincera. Y eso bastaba para que la gracia actuara. La tercera señal, la oración que se vuelve diálogo. La persona deja de solo repetir palabras. Comienza a hablar con Dios con verdad. A veces en silencio. A veces con pocas frases. A veces con lágrimas. No importa la forma. Importa que hay presencia. La voz declaró: prefiero una oración pobre y verdadera a 1000 palabras sin corazón. La cuarta señal, el hambre espiritual. Donde antes había indiferencia, ahora surge búsqueda. Deseo por la Eucaristía. Deseo por la palabra. Deseo por el recogimiento. No por obligación, sino por necesidad interior. La fe viva no nace de la perfección. Nace del deseo. Entonces la voz trajo la advertencia final. No como amenaza, sino como verdad ineludible. La indiferencia prolongada endurece el corazón. No de una vez. No de forma visible. Sino poco a poco. Cada invitación ignorada, cada inquietud sofocada, cada aplazamiento aceptado, todo eso forma una costra espiritual. Padre Pío comprendió por qué aquel mensaje necesitaba ser anunciado con urgencia y misericordia al mismo tiempo. Entonces la voz se dirigió no solo a él, sino a todos los que algún día escucharían estas palabras. No te pido perfección, te pido entrega. No una entrega idealizada, sino concreta, imperfecta, diaria. Un corazón ofrecido tal como está, sin máscaras. La visión comenzó a disiparse, pero antes de desaparecer, la voz dejó un último llamado. Diles que no tengan miedo de despertar. El fuego que yo enciendo no destruye, purifica. Padre Pío permaneció en silencio ante el crucifijo. El convento continuaba igual. La noche seguía tranquila, pero dentro de él había una certeza inquebrantable. Muchos creían estar vivos en la fe, cuando, en realidad, solo respiraban religiosidad. Y esa revelación no era para condenar, era para llamar. Ahora, quien escucha necesita decidir. No es una decisión grandiosa, es silenciosa. Comienza en el corazón.
Comienza con una pregunta honesta ante Dios. ¿Te amo, o solo te cumplo? Si esa pregunta resuena en ti, no la ignores. Llévala a la oración. Permite que Dios responda. Si este guión te tocó de alguna forma, no dejes que esa inquietud muera. Compártelo con alguien que vive la fe, pero quizá esté cansado por dentro. Y permanece atento, despertar duele, pero salva.